Bienvenidos a Ecos del Abismo. Recuerdo perfectamente la primera vez que me vi atrapado en aquel callejón. Era tarde, ya pasada la medianoche, cuando me vi obligado a tomar un atajo para llegar a casa más rápido. La ciudad parecía desierta, y las luces de las farolas apenas iluminaban las sombras que se alargaban entre los edificios. El callejón estaba oscuro, más de lo habitual, pero algo dentro de mí, una extraña sensación de urgencia, me impulsó a seguir adelante. Cada paso que daba hacía eco en las paredes cercanas, y pronto me di cuenta de que el lugar no estaba tan vacío como creía. A mitad de camino escuché un ruido, como un susurro apenas perceptible, que parecía provenir de las profundidades del callejón. Me detuve, escuchando con atención, pero lo único que respondía era el silencio abrumador de la noche. Decidí no darle importancia y seguí avanzando. Después de todo, solo era un callejón. O eso pensaba. Mientras caminaba, me di cuenta de que el callejón parecía alargarse más de lo que recordaba. No podía ver el final, y cada vez que doblaba una esquina, el pasillo seguía extendiéndose, como si jugara conmigo. El frío comenzó a hacerse más intenso, pero lo que más me inquietaba era que, por alguna razón, no escuchaba ningún sonido externo. La ciudad siempre está viva, incluso en las horas más oscuras, pero en ese momento, todo parecía detenido en el tiempo. Intenté acelerar el paso, pero cuanto más corría, más lejano parecía el final. El eco de mis pasos se multiplicaba, haciendo que pareciera que alguien más caminaba conmigo. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración empezó a volverse pesada, y la sensación de estar siendo observado me envolvía. Sin embargo, no había nadie a la vista, solo sombras que parecían moverse fuera de mi campo de visión. Después de varios minutos que parecían horas, vi una figura al final del callejón. Parecía estar de espaldas, inmóvil. Me detuve en seco, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Quise retroceder, pero algo me impedía hacerlo, como si mis pies estuvieran clavados en el suelo. La figura empezó a girarse lentamente hacia mí. La ansiedad creció en mi pecho mientras me preparaba para correr. Pero al girarse completamente, me di cuenta de que no tenía rostro. Solo un vacío oscuro y profundo que absorbía toda la luz a su alrededor. Mis piernas finalmente reaccionaron, y empecé a correr en la dirección opuesta. Pero por más que corría, el callejón seguía extendiéndose frente a mí, como si no tuviera fin. Sentí el miedo apoderarse de mí. Volví a girar la cabeza para ver si aquella figura seguía detrás de mí, pero ya no estaba. Sin embargo, el callejón, ese maldito callejón, seguía alargándose frente a mí, como un túnel sin salida. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando escuché nuevamente ese susurro, esta vez mucho más cerca. No entendía qué decían, pero parecían varias voces, todas hablando al mismo tiempo, como si estuvieran discutiendo algo importante sobre mí. Mi vista comenzó a nublarse por el esfuerzo, pero distinguí una puerta al final del callejón. Era mi única esperanza. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella con todas mis fuerzas, deseando que me sacara de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegué, golpeé la puerta con desesperación. Nadie respondió, pero los susurros a mi alrededor se intensificaron, como si algo invisible estuviera a punto de alcanzarme. De repente, la puerta se abrió por sí sola. No lo dudé y me lancé al interior, cerrándola tras de mí con fuerza. El silencio cayó de golpe, y todo lo que escuchaba era mi respiración agitada. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba en ninguna habitación. El lugar era idéntico al callejón que acababa de dejar atrás. Solo que esta vez, las paredes parecían aún más cercanas, como si quisieran aplastarme. Caminé un poco más, intentando encontrar alguna señal de salida, pero todo parecía igual. Las mismas esquinas, las mismas sombras, el mismo vacío. Fue entonces cuando escuché una risa, suave al principio, pero luego se fue intensificando. Provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Comprendí en ese momento que no estaba solo, nunca lo estuve, y entonces, al girar una última esquina, me encontré de nuevo al inicio del callejón, justo donde todo había comenzado, como si nunca hubiera escapado. Salí corriendo de allí sin mirar atrás, con la certeza de que ese callejón maldito no me dejaría ir tan fácilmente. A partir de esa noche, evité cualquier atajo.
Cualquier lugar que me recordara a esos callejones oscuros que parecen no tener fin. Sin embargo, cada vez que paso cerca de una callejuela, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras, esperando el momento en que cometa el error de entrar una vez más. Y sé que cuando eso suceda, ya no habrá escapatoria. Bienvenidos a Ecos del Abismo. No soy una persona que crea en lo sobrenatural, pero lo que me ocurrió aquella noche cambió completamente mi forma de ver el mundo. Había salido tarde del trabajo y para ahorrar tiempo, decidí tomar un atajo que cruzaba por un callejón del que siempre había oído rumores. Dicen que en ese callejón pasan cosas extrañas, pero no le presté atención. ¿Qué tan peligroso podría ser? Estaba oscuro, sí, pero la necesidad de llegar a casa rápido me empujó a entrar. El aire era frío, mucho más de lo normal para esa época del año, y el suelo estaba cubierto de basura que crujía bajo mis pies. Mientras avanzaba, comencé a notar algo peculiar. El eco de mis pasos no era el único sonido. Parecía que alguien más caminaba detrás de mí, a unos metros de distancia. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Aceleré el paso, sin saber que lo peor aún estaba por venir. A cada paso que daba, el eco se hacía más fuerte, como si alguien me estuviera imitando. Traté de mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo eran los nervios, pero la sensación de ser seguido era abrumadora. Decidí no mirar hacia atrás, solo quería salir del callejón lo antes posible. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más largo parecía. Era como si el final se alejara a cada paso que daba. A lo lejos, vi una luz tenue, como si hubiera una salida. Mi esperanza se encendió, y aceleré el paso. Sin embargo, justo en ese momento, escuché un susurro detrás de mí. Era una voz suave, casi imperceptible, pero que decía mi nombre con una claridad escalofriante. Me detuve en seco. El miedo recorrió mi espalda como un escalofrío. Giré la cabeza lentamente, esperando ver a alguien, pero el callejón estaba vacío. No había nadie allí. Aún así, el susurro seguía resonando en mis oídos, como si estuviera justo detrás de mí. Sentí como la piel se me erizaba y una sensación de peligro inminente me envolvió. Decidí correr hacia la luz que veía al final. Pero cuando llegué, lo que encontré no era una salida. Era una pared. Golpeé la pared con frustración, pero el callejón no tenía fin. Me giré para buscar otra salida, pero entonces lo vi. A lo lejos, una figura oscura estaba de pie, observándome. No podía ver su rostro. Estaba cubierto por una sombra profunda, pero su mera presencia me paralizó. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y el susurro que antes escuchaba se intensificó. Sentí que el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo, incapaz de reaccionar. La figura se acercaba, y con cada movimiento, el susurro se transformaba en una risa siniestra, suave pero perturbadora. Desesperado, traté de moverme, pero era como si el suelo me sujetara. Vi cómo la figura extendía su mano hacia mí, y en ese momento, mi instinto de supervivencia se activó. Logré dar un paso atrás y, con todas mis fuerzas, comencé a correr de nuevo. Corrí sin mirar atrás, con la risa resonando en mis oídos. El callejón seguía alargándose, pero no me detuve. No podía detenerme. Sentía que si lo hacía, no saldría de allí con vida. Tras lo que parecieron horas corriendo, encontré una bifurcación. No recordaba haberla visto antes, pero no tenía opción. Giré a la derecha y seguí corriendo, rogando que hubiera una salida al final. El callejón ahora parecía más estrecho. Las paredes se acercaban más y más, como si quisieran aplastarme. La risa seguía detrás de mí, más fuerte, más cercana. No sabía si estaba siendo seguido o si todo estaba en mi mente. Finalmente vi una puerta en la pared. Sin pensarlo dos veces, la abrí y me lancé hacia el otro lado, cerrándola con fuerza tras de mí. El silencio fue inmediato. El susurro, la risa, todo se detuvo de golpe. Me quedé unos segundos con la espalda contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en un pasillo completamente diferente.
Había luz y todo parecía tranquilo. Pero entonces, algo me llamó la atención. Las paredes del nuevo pasillo estaban cubiertas de grafitis que no había visto antes. Todos decían lo mismo: no saldrás. Sentí un nudo en el estómago. Antes de poder reaccionar, la puerta detrás de mí se abrió lentamente. Giré la cabeza y en la oscuridad del callejón vi nuevamente aquella figura. Esta vez, su risa fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Desperté en la entrada del callejón, tirado en el suelo y cubierto de polvo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero lo primero que hice fue levantarme y salir corriendo de allí. Al mirar hacia atrás, el callejón parecía normal, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, evito los callejones, especialmente de noche. Aún puedo escuchar ese susurro en mi mente, llamándome. Y sé que, si vuelvo a entrar, esta vez no habrá un despertar. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche, había salido a dar una vuelta para despejarme después de una larga jornada de trabajo. No había prestado atención al recorrido hasta que, sin darme cuenta, acabé en un callejón que nunca antes había visto. Estaba oscuro, más de lo normal, y la niebla lo cubría casi por completo. No era mi camino habitual, pero algo me empujó a adentrarme en él. Tal vez fue curiosidad, tal vez algo más. Mientras avanzaba, noté una extraña sensación de vacío a mi alrededor, como si el mundo fuera diferente dentro de ese callejón. El silencio era absoluto, ni el sonido de mis pasos lo rompía. Fue entonces cuando vi una sombra moverse rápidamente frente a mí, entre la bruma. Me detuve en seco. No estaba solo. La sombra se desvaneció tan rápido como apareció, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Miré a mi alrededor, tratando de convencerme de que había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, el ambiente se sentía cada vez más denso, y el callejón parecía alargarse. Seguí caminando, con la esperanza de que el callejón tuviera una salida al final. Pero cuanto más avanzaba, más extrañas se volvían las sombras. Parecía que algo se movía por el rabillo de mi ojo, pero cuando intentaba mirar directamente, no había nada. De repente, escuché un leve murmullo. Provenía de algún lugar entre la niebla, más adelante. Me quedé paralizado, escuchando con atención, pero no lograba entender qué decían. Parecía que eran varias voces susurrando al unísono. De repente, escuché un leve murmullo. Provenía de algún lugar entre la niebla, más adelante. Me quedé paralizado, escuchando con atención, pero no lograba entender qué decían. Parecía que eran varias voces susurrando al unísono. Continué avanzando, cada vez más nervioso. Las sombras seguían apareciendo y desapareciendo, y el murmullo se hacía más intenso, como si estuviera acercándose. A cada paso, el callejón se sentía más estrecho, y las sombras parecían moverse de manera más errática. Cuando me atreví a girar la cabeza hacia la pared a mi derecha, noté algo que no estaba allí antes. Eran marcas, como rasguños profundos, trazadas de manera frenética, como si algo o alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Aceleré el paso, tratando de salir de ese lugar cuanto antes, pero las sombras me rodeaban, cada vez más cercanas. Sentía su presencia, aunque no podía verlas con claridad. La sensación de estar siendo acechado se volvió insoportable. Entonces, lo vi. A la distancia, una figura estaba de pie, observándome. Era alta y delgada, pero no pude distinguir ningún rasgo en su rostro, si es que lo tenía. Su cuerpo parecía formado por la misma oscuridad que inundaba el callejón. Sentí un nudo en el estómago. Intenté dar la vuelta, pero al hacerlo, me di cuenta de que la figura ya no estaba en la distancia. Ahora estaba a solo unos metros de mí, inmóvil, mirándome en silencio. El murmullo cesó de repente, y el silencio fue aún más aterrador. Mis pies se negaban a moverse, y el miedo me mantenía clavado al suelo. Pero en cuanto la figura dio un paso hacia mí, mis piernas reaccionaron por fin. Empecé a correr. Corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, con la esperanza de que aquel callejón tuviera fin. Pero por más que avanzaba, parecía que no iba a ninguna parte. El callejón no terminaba, y la sensación de ser perseguido se intensificaba. Las sombras ya no solo se movían a mi alrededor, ahora sentía cómo rozaban mi piel, como si intentaran atraparme.
Cada vez que giraba una esquina, el callejón se extendía aún más, burlándose de mis intentos por escapar. Empecé a gritar, esperando que alguien me escuchara, pero mi voz no hacía eco. Era como si el lugar absorbiera todo sonido, como si estuviera en una dimensión diferente, donde no existía más que el callejón, las sombras y yo. En un momento de desesperación, vi una pequeña puerta a mi izquierda. Sin pensarlo, la abrí de golpe y me lancé al interior. Cerré la puerta de inmediato, esperando que las sombras no pudieran seguirme. Dentro, la luz era tenue, pero al menos no había niebla ni sombras acechándome. Respiré aliviado por un segundo, pero al darme la vuelta, mi corazón se detuvo. La habitación en la que estaba no era más que un reflejo del callejón, las mismas paredes, las mismas marcas. Todo era igual, solo que ahora no había salida visible. Al fondo, la figura oscura seguía allí, inmóvil, como si siempre hubiera estado esperando que entrara en ese lugar. Entonces, lo entendí. Ese callejón no era un lugar cualquiera, era una trampa, un laberinto sin salida. Y ahora, yo formaba parte de él. Ya no podía escapar. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. Nadie cree lo que me ocurrió, pero yo sé que lo que vi era real. A veces, cuando paso cerca de ese callejón, siento que algo me llama desde las sombras, como si quisiera que regresara, pero sé que si vuelvo a entrar, no saldré nunca más. Porque aquel callejón no solo está hecho de oscuridad, está hecho de las almas que, como la mía, nunca debieron haber cruzado su umbral.